Mañana lo he vivido y... Sí, un par de cabezazos has dado, pero no te has recuperado pronto. Estaba muy interesante la tertulia, entonces me recupero al momento. ¿Ves Gonzalo? Está bien dirigida. Esa locura la ha dicho Elías, yo no la he comentado. Es verdad, ha sido Elías que tú... Tienes lagunas que habías dormido en ese momento. Dormido, no sabías ni quién lo ha dicho. Claro, efectivamente. Has tirado ahí a voleo y no te ha salido bien, Angelito. Claro, es lo que pasa. ¿Qué tal la medalla? Oye, ya te vale ya con la medalla. La medalla está durmiendo. Qué pesado con la medalla, oye. No deberías enseñársela a los que vengan a verla, ¿no? A decirles que la ganaste tú. Pregunta para Elías. Después de este nuevo escándalo en la Federación, ¿cuántas sedes crees que conseguirá Marruecos para el Mundial 2030? Pues me temo que más que España, y que ganara peso en la candidatura por encima de... ¿Más que España incluso? Si hablaban de 11... No, que va a ganar muchas más de las que partían, yo creo que fácilmente, y sobre todo creo que peligra seriamente la final. ¿En serio? Sí. Joder. Dani, ¿cómo será el recibimiento del Bernabéu a Vinicius? El recibimiento del Bernabéu a Vinicius. El martes. El martes, claro. Bueno, ¿cómo va a ser? Pues con amor y pasión y madridismo. No espero otra cosa. Si fuera en el Camp Nou, tendría claro cómo iba a ser el recibimiento a Vinicius en el Camp Nou de Brasil, pero en el Bernabéu va a ser maravilloso. Roberto, si se hubiese ganado a Colombia si hubiese jugado Brahim con España... Pues a lo mejor habíamos empatado. No sé si ganar, pero a mí es un jugador que yo lo hubiera aprovechado para España. Mónica, después de lo visto el jueves, ¿es Luis Enrique el mejor streamer del mundo? Qué pregunta difícil, te ha puesto entre la espada y la pared, ¿eh? Yo creo que no es el mejor día para criticar al streamer Luis Enrique cuando lo hace por lo que lo hace, y es una causa francamente bonita. Pero yo creo que debería de seguir haciéndolo. Lo hace fenomenal, Claro. La verdad es que sí, tú ameno, es divertido. Por eso digo, y nos da mucho de sí. Santi, ¿qué es más fea, la gestión de Lincoln en el Valencia o la equipación amarilla de España? Joder. Lo de Lin ya tiene mucho recorrido, ¿no? Ya he contado muchas veces, pero lo de España, a mí lo que me llamó la atención es que yo pensaba que era la tercera equipación, y cuando me enteré que la segunda es cuando ya se me vino el mundo encima, porque es que no nos identifica para nada, o sea, no sé, o sea, que tú quitas el escudo y dices, ¿quiénes son esos? No sé quiénes son, pero España no es. Pues a ti te mimetizaría con el pelo, ¿eh? Con el color de pelo, te vendría bien. Yo te digo que las equipaciones tienen que identificarse, y tú tienes que ver una equipación y saber más o menos de dónde es ese equipo, y no se identifica para nada con España. Miguel, ¿debería el Barcelona intentar que Cubarsí y Lamine vayan a los Juegos Olímpicos? Pues depende de si van o no van a la Eurocopa. ¿O una u otra? Yo creo que una u otra, sí. Como el Madrid. Bueno, pues que van a la Eurocopa tiene pinta, ¿eh? Pues entonces no irán a los Juegos. Recordemos que lo estamos diciendo siempre, que obligados están. Otra cosa es que evidentemente la Federación no va a obligar a los jugadores y no va a hacer cumplir la ley. Pero por ley, los equipos españoles tienen la obligación de ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos. Los internacionales no. Vale. Y Gonzalo Miró, ¿el juego de la selección sería mejor con Coque en el medio? Con todo lo que a mí me gusta Coque, yo creo que el que marcaría las diferencias en la selección sería un buen Pedri. Además, pero en ese puesto está juega un tal Rodri. No, pero no lo digo ya por el hecho del puesto en sí. Hombre, y Zubimendi está bien, y Mikel Merino está bien, y ahí en el centro del campo hay guerra, pero que me da la sensación de que la diferencia realmente la marcaría el Pedri que todos recordamos y que hace demasiado tiempo que no vemos. Pues sí. Bueno, pues yo creo que hoy vais a dormir muy bien, ¿eh? Porque no habéis gritado, no os habéis pisado, habéis estado 1 horita y media hablando tranquilos y ahora ya os acuesta. A ver si los que la lían son los que no están. Es un amistoso. Claro. Esto es un amistoso. Hasta que venga la competición oficial es como... El martes ya veremos. Sí, con los titulares. Que no están los del antiguo régimen hoy. No ha habido que traer espinillera. Efectivamente. Nos lo hemos pasado muy bien. Gracias a todos. Adiós. Que tengáis una feliz semana. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, 11:30 en punto de la noche, como siempre. Ya será tiempo de partidazo. Así que descansen y mañana les esperamos. Hasta mañana, gracias. Joseba Larrañaga. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. ¡Gol! 1-0
buenas noches y bienvenidos. Esto es la Noche de Arjona. En una noche muy especial, hemos acabado de pasar el Domingo de Ramos. El saludo de Yolanda Guirado, Mónica García, Carmen Cerván, Andrés García, Pedro González y en la realización, el gran Javier Campos. Hoy programa muy especial. Acabamos de dejar atrás el Domingo de Ramos. Se comienza a vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Comienza la Semana Santa. Y sin duda, la Semana Santa tan poliédrica tiene un personaje central que es Jesús de Nazaret. Hoy no tenemos crónica negra. Aunque en parte de lo que vamos a hablar podría estar perfectamente asociado a una crónica negra. ¿El juicio a Jesús fue justo? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿un ser humano como tú, como yo, hubiera podido soportar tanto sufrimiento físico? Primera cuestión de esta noche. ¿Tuvo Jesús un juicio justo? Para responder a esta cuestión quiero saludar al juez José Raúl Calderón Peragón. Él es autor de un libro titulado Proceso a un inocente. ¿Fue legal el juicio a Jesús? Lo publica la editorial Liberman. José Raúl Calderón, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Encantado. Buenas noches. ¿Cuál ha sido la base de la investigación que ha realizado? Bueno, como bien has dicho, la base del estudio y, por tanto, objeto de esta obra es un análisis del doble proceso judicial al que fue sometido Jesús de Nazaret. Para ello, partiendo evidentemente de las fuentes más directas hasta las indirectas. Las fuentes más directas, lógicamente, los textos evangélicos, pasando por los contemporáneos de la época, Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Viejo, Filón, y a otras indirectas, que son desde los autores más actuales, alemanes e italianos, fundamentalmente, algún autor español, pero en el caso, o en mi caso, que desde la óptica exclusivamente judicial y visto, evidentemente, por un juez, y otra fuente indirecta, pues, como puede ser la arqueología, la medicina, etcétera. Ese análisis que me llevó a estudiar este doble proceso al que fue sometido Jesús ante la autoridad religiosa judía y posteriormente ante la autoridad romana, hasta su ejecución de sentencia por parte de la autoridad de Roma, y por el cual se ponen de manifiesto, o por lo menos yo aprecio, serias irregularidades procesales. Juez, ¿estamos hablando de un estudio desde el punto de vista jurídico absolutamente riguroso? Estamos hablando efectivamente de un estudio donde analizo ese doble proceso seguido a Jesús y a Jesús desde la óptica como hombre. O sea, es un trabajo donde, dejando otra serie de connotaciones, ahora que estamos en Semana Santa, pues dejando connotaciones como son las cofrades o las teológicas, o desde el punto de vista exclusivamente del texto, me adentro mucho más aún en cuestiones puramente jurídicas, sin olvidar evidentemente el contexto histórico
jurídico, nunca mejor dicho, en el que se desarrollan los hechos, y con algunos tintes evidentemente de la medicina forense, porque te lleva a ello la propia ejecución de sentencia. Esa es, digamos, la originalidad de la obra. Perfecto. Pues si le parece vamos a entrar en cuestión. ¿Dónde tuvo lugar ese doble proceso? El doble proceso tuvo lugar evidentemente en la ciudad de Jerusalén. Jesús se traslada con motivo de la festividad de la Pascua a la ciudad santa, que si bien no era la residencia oficial del prefecto de Roma, del prefecto de Judea Poncio Pilato, puesto que su residencia oficial estaba en Cesarea Marítima, pero con motivo de dicha festividad la población se multiplicaba enormemente y hacía que trasladara su residencia oficial desde Cesarea Marítima hasta Jerusalén, en concreto a la fortaleza Antonia, que era sede del pretorio. ¿Con qué objetivo? Pues evidentemente mantener el orden, evitar cualquier tipo de tumulto o altercado que pudiera producirse. En aquellos instantes también se encontraba el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, en el palacio de Amóneo, y finalmente, digamos, la otra tercera pata de este trípode, ¿no?, que es la máxima autoridad religiosa judía, que era el Sanedrín, y en el cual fue escenario del primer proceso al cual fue sometido. Hoy el Palacio de Anás y Caifás, hoy es iglesia de San Pedro, de estilo bizantino, en dicha ciudad santa. Juez, ¿por qué fue detenido Jesús? ¿Cuál fue la causa de la acusación? La detención de Jesús, quien estaba verdaderamente detrás era Anás. No era sumo pontífice, era su yerno Caifás, pero Anás estaba profundamente resentido. Era un gran odio, un gran celo, rencor el que sentía hacia Jesús. Poner en entredicho la aplicación de la ley de Moisés, el resucitar a los muertos, esas curaciones milagrosas, esa atribución de realeza y de tinte mesiánico, hacía que efectivamente atentara directamente contra ese poder y esa potestad que tenía Anás, a pasar, ya digo, de no ser el sumo pontífice. Pero yo creo que la gota que termina de colmar este vaso es evidente la expulsión de los mercaderes y los comerciantes del templo, que era una fuente de ingresos muy importante para Anás. Anás, de común acuerdo con Caifás, su yerno, y los más notables de ese Sanedrín, formado por 71 miembros, son verdaderamente la mano que está detrás de la detención de Jesús, cuya detención se materializa, me anticipo, en el Getsemaní. Estaba atribuido a la familia de Marcos, significa molino de aceite, y allí tuvo lugar la detención material de Jesús. El texto, Juan, habla que se presenta Judas acompañado con la guardia del templo, así como una corte y un tribuno. El texto evangélico narra muy bien los hechos de la detención y el posterior proceso, es de los más completos, pero sin embargo la formación militar pues era escasa. La detención puramente dicha la materializa la guardia del templo. El primero en sufrir las consecuencias es Malco, un miembro de la guardia del templo, cuando Pedro desenfunda la espada y le hiere. Es la propia guardia del templo la que no lo traslada una vez detenido a la fortaleza Antonia, sino al palacio de Anás, y es Anás el primero en interrogarlo. O sea, es decir, quien materializa la detención de Jesús es la guardia del templo por orden de Anás y Caifás. Señor Calderón, todos sabemos que la condena a Jesús fue una condena a muerte en la cruz. ¿Esto es así, no? En el primer aspecto procesal, digámoslo así, el primer aspecto en este doble proceso ante la autoridad religiosa judía fue la pena de muerte por blasfemia. Lo que pasa que la autoridad religiosa judía, estando en la ciudad de Jerusalén, provincia de Roma, y por tanto bajo dominación de Roma, necesitaban de la confirmación de la autoridad de Roma, del prefecto, y de su posterior autorización. Es decir, necesitaba que el prefecto de Roma confirmara la sentencia y posteriormente autorizara la ejecución. Quiere esto decir que cuando se presenta ante el prefecto de Roma, y ya doy respuesta a tu pregunta, efectivamente a él no le interesaba la causa de Jesús, puesto que se condenaba a una persona a muerte por blasfemia. Se trataba de un delito menor y de naturaleza religiosa. Claro, esto fue sorpresivo para la autoridad del Sanedrín. No esperaban esa respuesta del prefecto. ¿Y qué es lo que hacen? Cambian la imputación. Ya no es un blasfemo para el Sanedrín. Se convierte realmente en un sedicioso para Roma. Una persona que crea y levanta al pueblo, provoca altercado y tumulto. Es una persona que no paga tributo al César, cuando precisamente una de las potestades que tenía el prefecto de Roma era recabar tributo. Y finalmente, lo más importante, es que se atribuye realeza,
Y esa atribución de realeza era atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. Es decir, cambian la imputación de un delito de naturaleza religiosa para convertirse en una serie de delitos de naturaleza política, lo suficientemente graves para que, uno, conociera el prefecto, y dos, asegurarse la pena de muerte. Y eso es lo que consiguen, que tras un tercer interrogatorio pudiera más la situación política, la influencia política que la verdaderamente jurisdiccional, y termina por condenarlo el prefecto de Roma como autor de un delito de lesa majestad, crimen laesae majestati, a morir en la cruz. Se le condena a pena de muerte mediante su muerte en la cruz. Oye, usted asegura en su libro que Jesús no tuvo un juicio legal. Cuéntenos qué irregularidades hubo en ese proceso. En cuanto al proceso judío, se trataba, el derecho judío en el momento de Jesús era un derecho consuetudenario, era un derecho de costumbre, de tradición oral. Tiempo después sería codificado en el Talmud y como parte de él la Mishnah y la Gemara. Si lo que existía en el tiempo de Jesús posteriormente fue codificado en el Talmud, no hay inconveniente alguno en hacer una aplicación analógica en el tiempo y retrotraernos al momento de Jesús. Y por tanto podemos apreciar esas irregularidades procesales de las que me habla. ¿Cuáles fueron entre otras? Pues muy sencillo. Por ejemplo, el primero en interrogarlo, Anás, que no era el sumo pontífice, era Caifás. Cuando le interroga a Caifás, no espera a la luz del día, todo lo hace prácticamente en unidad de acto. Se le detiene, se le enjuicia y se le condena a pena de muerte sin esperar la luz del día. Los testigos que comparecen se contradicen entre sí, incluso cometen falso testimonio. O lo más importante, se le interroga a esos testigos sin estar detrás de una cortina. El máximo órgano colegiado judío formado por 71 miembros ni siquiera estaba conformado con un número suficiente para ese enjuiciamiento. O lo que es más importante, a Jesús termina por autoinculparse del delito de blasfemia. Jesús nunca atentó contra la majestad, contra la divinidad de Dios. Simplemente Jesús termina por responder a las preguntas de Caifás: si tú eres el Hijo de Dios. Él solamente, si tú eres el Mesías, él se limita a decir: tú dices que yo lo soy. Esas son las primeras irregularidades que hubieran dado lugar evidentemente a su puesta en libertad inmediatamente o a una sentencia absolutoria. Pero si nos vamos al caso del prefecto de Roma, que actúa conforme a un verdadero ius gradi, un derecho de espada, por el cual él tenía facultad y potestad para liberar como para detener, absolver como para condenar, pero sí es curioso cómo después de 3 interrogatorios, incluida una tortura, como fue la flagelación durante el segundo interrogatorio al que fue sometido, y sin una prueba lo suficientemente fuerte como para destruir su presunción de inocencia, termina por dictar sentencia condenándolo a pena de muerte. Es decir, lo que antes he apuntado, donde la presión política del propio Sanedrín, si tú liberas a este hombre no te hagas llamar amigo del César. Nosotros no tenemos más rey que César. Quien se atribuye esta realeza se declara enemigo de César. Pudo más la influencia política que el verdadero desempeño jurisdiccional del prefecto, que termina por dictar una sentencia nada conforme a derecho. Esas son las irregularidades procesales que muy brevemente, con tu permiso, te he trasladado. Y a los oyentes, lógicamente. Gracias. José Raúl Calderón Peragón, juez, autor de un libro, si te apetece bucear un poco más en este asunto, Proceso a un inocente, ¿fue legal el juicio a Jesús? Juez, gracias por atenderme. Buenas noches. Gracias a vosotros, a todos los oyentes, y siempre a vuestra entera disposición. Más allá del hecho jurídico, ¿cómo pudo soportar Jesús tanto sufrimiento físico? Esta noche he querido invitar a un médico, a un experto con el que pretendo evaluar cuál fue la dimensión del sufrimiento humano y físico que pudo tener Jesús. Me atiende el doctor Ángel Rodríguez Cabezas. Él pertenece al Centro Español de Sintonología, se dedica al estudio de la Sábana Santa y al capítulo de caballeros del Santo Sepulcro de Toledo.
Además es autor del libro El dolor de Cristo, historia clínica de Jesús de Nazaret. Doctor Ángel Rodríguez Cabezas, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido a COPE. Oiga, es usted especialista en medicina interna, ha impartido conferencias sobre este asunto durante varios años. Doctor, no es ninguna exageración pensar que el sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento justa y absolutamente alineado al límite, ¿no? Bueno, hombre, sí, el dolor de Jesús fue intenso, enorme, iniciándose ya en Getsemaní, que es donde ocurre la detención, ¿no? Hasta que ya acaba sentenciado, muerto en la cruz. El dolor es enorme, tan enorme que se supone con estudios científicos médicos importantes que pudo haber muerto en cualquier fase de la pasión. Generalmente en la flagelación fue muy fácil que no hubiera pasado de esa fase, o incluso en el camino hacia la cruz. Sí. Fue un dolor enorme que solo podía soportar una personalidad humana, orgánica, muy bien constituida. Uh-huh. Déjeme que voy a entrar en algunos pasajes que seguro que le suenan a nuestros oyentes. Por ejemplo, los azotes. ¿De qué manera reacciona un cuerpo humano ante semejante salvajada? ¿Cuál es la sensación que se tiene y cuál sería el daño después de un azote como el que sabemos que sufrió Jesús? Bueno, la flagelación era muy normal en aquella época entre los romanos como castigo previo a la crucifixión. Era bastante normal, pero no tan intensa como la flagelación de Jesús. La flagelación de Jesús la revela muy bien las señales de la Sábana Santa. Bueno, la Sábana Santa es un documento magnífico que tenemos los que estudiamos estos temas, porque está reflejada allí, en cada señal está reflejada toda la pasión. Bien, no está completamente acreditada por la Santa Sede, pero podemos decir que casi, ¿no? Entonces la flagelación fue intensa. A Jesús lo flagelaron con el flagón ya clásico que conocemos de 2 o 3 latiguillos de cuero que acababan en unas esferitas metálicas o de huesos, ¿no? Y lo flagelan completamente desnudo. Esto es importante también porque al dolor físico se utiliza se suma también el dolor moral, ¿no? Incluso a través de la Sábana Santa podemos traspolar el número de azotes que recibió, porque aparecen 120 señales. 120 señales que en la Sábana Santa aparecen por todo el cuerpo, excepto en la región precordial, en el pecho. Por eso se dice que aquellos lictores, los torturadores, tuvieron mucho cuidado en no azotar el pecho para no producir la muerte prematura, ¿no? Tampoco aparecen las señales a nivel de los brazos en la Sábana Santa, pero es porque la Sábana Santa sufre 2 incendios a lo largo de toda su vida, desde Jerusalén hasta que lo vemos ahora en Turín. Pero en cuanto a la fisiopatología, que no es motivo ahora de comentar, pues para los médicos es bastante interesante porque se ve como hay un trauma torácico. En el trauma torácico pues se afectan el corazón, sufre el pulmón, en fin, y hay un trauma también renal, ¿no? Entonces, por cualquiera de esos caminitos médicos pudo haber ocurrido la muerte. Fue un dolor intensísimo, ¿no? Y un castigo tremendo. Doctor, además a esto le sumamos que se le coronó de espinas. Sí, bien, la coronación de espinas, pues todos sabemos también cómo ocurrió, pero bueno, en la iconografía nuestra aparece con una muy bien, digamos, establecida, dibujada, pero no fue así. La coronación de espinas fue por un casquete que sujetaba frente y región occipital con una cuerda. Es una planta que se encuentra pues en nuestras latitudes, ¿no? Una planta que se llama Cyphus spina Christi, el jinjolero se llama vulgarmente, y esa planta tenía y tiene, ¿no? Unas espinas de unos 8 milímetros, 8 o 10 milímetros, que se clavaban en el cuero cabelludo de Jesús, pues a cada golpe que los soldados romanos le daban con una caña. Esto es curioso, ¿no? Los soldados estaban jugando a un juego que se llama el basiliscus, que consistía en que tiraban unas tabas y si caía en una corona que estaba pintada en el suelo
pues le daban más azotes con la caña, o sea, si caían las espadas que estaban debajo de la corona, pues le daban menos, ¿no? Entonces es tremendo porque esas espinas se clavaban en el periósteo, que es la capita que reviste el hueso, entonces producía un dolor intensísimo, ¿no? En las terminaciones nerviosas que existen allí, ¿no? Doctora Rodríguez Cabezas, además se le carga con una cruz que la lleva hasta el Gólgota, cae 3 veces en el recorrido. Supongo que es el sufrimiento es de espanto, ¿no? Flagelado, corona de espinas, portando la cruz. Carga con la parte horizontal de la cruz, que es el patíbulum, ¿no? El patíbulum, el travesaño horizontal, era muy pesado, pesaba alrededor de los 40 kilos, tenía 2,30 metros de longitud, 2 metros 30 centímetros, y lo portaba el sentenciado Jesús, el Nazareno en este caso, lo portaba sobre la espalda, sujetando los brazos colocados hacia atrás y los brazos atados al patíbulo, de tal forma que con un menoscabo funcional tan importante que se produce, empieza a producirse ya el menoscabo en el interrogatorio, porque allí es abofeteado cruelmente, ¿eh? Que de eso no hablamos casi nunca. Después la flagelación, después de la coronación, pues desde la fortaleza Antonia o desde el Palacio de Herodes, que no se sabe muy bien de dónde salió, hasta que llega al Gólgota, pues hay unos 600 metros. Esos 600 metros Jesús tarda en recorrerlos alrededor de 1 hora y cuarto. O sea que podemos comprender los pasitos tan cortos que daba, porque el menoscabo era importante. Los evangelios nos refieren 3 caídas, los evangelios apócrifos nos refieren hasta 32. Hay algún evangelio que así nos lo hace saber. Claro, tenemos que considerar esas caídas, son importantes para añadir un daño inmenso, puesto que con los brazos atados al patíbulum no se podía sujetar en la caída, entonces cae de bruces y se lesiona fundamentalmente las rodillas y el rostro, ¿no? Se van añadiendo daños de tal manera que hay quien no se comprende médicamente cómo pudo llegar vivo a la cruz. Eso es así. Doctor, y a eso le añadimos, además, ese romano que le clava una lanza en el costado. Sí, bueno, la lanza es el tiro de gracia, ¿eh? Porque la lanzada ocurre cuando Jesús ya está muerto, ¿no? Entra entre el 4º y el 5º espacio intercostal y de ahí pues emana sangre, emana agua, como dicen los evangelios, sangre pues que viene seguramente del pericardio y que revela el salir también suero plasma, que la herida se produjo ya en condiciones de exitus, utilizando una palabra médica, quiere decir que cuando Jesús ya murió, ¿no? Entonces sale sangre porque la lanzada generalmente lesiona la aurícula derecha y la muerte se produce en diástole, lo que quiere decir que la aurícula está llena de sangre. Ya, es tremendo todo lo que estamos oyendo. Doctor, por tanto, desde un punto de vista clínico, ¿cuál podría ser la causa de la muerte de Jesús? Bueno, vamos a ver, si nosotros tuviéramos que hacer un certificado de defunción, como lo hacemos en este caso, y en el libro que usted ha citado, nosotros desde el principio hasta el fin intentamos analizar la pasión de Cristo como si fuera un enfermo que nos llega y que claro no nos puede relatar por un personaje histórico, ¿no? Pero a través de la bibliografía, que tenemos suficiente bibliografía, no solamente los evangelios, ¿no? Sino hay documentos bibliográficos cristianos y no cristianos del siglo I y posteriores que nos dan una información tremenda. Seguramente Jesús es el personaje histórico mejor estudiado desde el punto de vista de las fuentes del siglo I, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esa información nosotros podemos saber, y en el certificado podríamos decir, los certificados de defunción nos hablan de 2 causas que los médicos tenemos que escribir, la causa fundamental y la causa inmediata. La causa fundamental es aquella enfermedad que, pues, en un tiempo más o menos corto le lleva a esa situación. Nosotros tendríamos allí un politraumatizado, porque al final todos los órganos están afectados, además de afectarse el riñón con una insuficiencia, el corazón, etcétera, ¿no? Y como causa fundamental es la asfixia.